siempre nos lleva a la mente de hablar de los metales, ¿no? Metales. Cuando hablamos de los metales, pues, en primera instancia, lo que buscamos es, en la sesión, tanto teórica como práctica, que ustedes puedan identificar, separar materiales metálicos, utilizados en odontología, y estoy entre dos. ustedes puedan comprender las propiedades principales, tanto mecánicas, físicas, químicas. De esta manera, ustedes podrían seleccionar de manera adecuada y correcta los casos clínicos. Entonces, ¿qué cosa es un metal? Definitivamente nosotros conocemos qué es un metal. Y yo les pido que ustedes me señalen algún metal que tengan ahorita. Creo que todo el mundo tiene algún tipo de metal, ¿cierto? ¿Algún tipo de metal? Entonces, Tritio, la una reacción, ¿no? Entonces, toda sustancia química, sus características principales son que en primera instancia no van a ser opacas y podrían pasar a una fase más nucleosa o brillosa de que se hacen, y que idealmente son buenos conductores de la electricidad. Entonces, una breve reseña histórica de cómo ha evolucionado estos Está materiales con todo mi diagnóstico, con el raspador, con todo está. O sea, sí, uno de los principales elementos adorados, elementos utilizados fue el oro. pero tengo que ver todo Entonces, eso. todas las características del oro fueron avanzando de acuerdo a la misma evolución del hombre y a pasar, por ejemplo, de un estado de nómada centralista y empezar a tener necesidades, ¿no? Tanto culturales y empezar a aplicar y al mismo tiempo descubrir dentro de su entorno los diferentes materiales, específicamente los materiales metálicos. Y poco a poco, a medida que se desarrollaba la inteligencia, empezaban ya a modificar y a utilizar, ¿no? estos metales para poder generar instrumentos que podían cumplir en su vida diaria. Poco a poco, bueno, ya los surgimientos de las tierras empezaron a utilizar armaduras, por ejemplo, pero también empezaron a descubrir que estos metales que eran sometidos a calor, ya se descubrió también el fuego y el calor, entonces estos podrían ser moldeados, ¿no? Podrían generar nuevas formas. Y también surge la necesidad de generar nuevos materiales más rígidos, más duros, que resistan al dañado, que resistan de repente. No lo pensaban de esa manera, pero ellos en su raciocinio necesitaban unas armas más rígidas, por ejemplo. Y ya con la evolución, ya en los 1800, 1900, más o menos ya se empieza a utilizar los metales, pero ya no metales solo de manera básica, sino metales ya mejorados, ¿no? Porque necesitamos ya otras propiedades, necesitamos agregar otras cosas, materiales, metales como encontramos en la naturaleza, para poder generar y, por ejemplo, construir algún tipo de estructuras en las que posteriormente, cuando ya nacen o ingresamos a la era de la aviación, la creación de los aviones, definitivamente los metales son uno de los que se empezaron a utilizar por la resistencia, por la fuerza, pero a la vez también se tenía que pensar que yo no podía utilizar, por ejemplo, acero, aunque se empezó con el acero, ¿no? Una micro de acero, pero con cierta estructura. Ahora conocemos los aviones, que los aviones son aleaciones súper especiales, que si bien es cierto siguen siendo metales, pero tienen esa ligereza para poder estar en aire por otros aspectos. Van mejorando los metales, van haciendo más fusiones, más combinaciones, mejorando las propiedades para hacerlo más práctico, los productos, ¿no? Utilizando, por ejemplo, metales muy especiales como las turbinas para generar las energías que les decía,
ya en los 1980 aproximadamente nacen las aplicaciones a nivel, por ejemplo, odontológico, aunque la odontología apareció mucho antes, en 1800 por ahí, pero ya en cuanto a mejoras materiales, por ejemplo, titanio, aparecieron a este nivel ya. Hoy y titanio que ahora son uno de los mejores metales que podemos utilizar en nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, acá está el silicone, que es el único, diría yo, el material que toma esta coloración. Es un único metal. Y bueno, luego superaleaciones ya que en odontología, por ejemplo, lo utilizamos para poder generar elementos muy flexibles, por ejemplo, en endodoncias, utilizar a conductos auriculares muy complejos, muy estrechos, muy curvos, necesitamos que esos elementos, en vez de, por ejemplo, tengan esa capacidad de flexionar y luego regresar a su estado original. ¿Ya? Bien, entonces, no nos olvidemos que desde el punto de vista químico tenemos que diferenciar qué es un metal con respecto a los otros materiales que tienen enlaces iónicos covalentes. ¿Sí? El metal, obviamente, es la unión de dos metales, cuyos iones positivos están rodeados de la electrónica, que es justamente esa característica de ser muy buenos conductores de electricidad. En estado sólido, excepto dos aquí, ¿no? ¿Qué elementos es este? Las estructuras atómicas geométricas, ¿no? Pueden ser policristalinas, que justamente esta estructura ya justamente mientras más cristalino sea, mientras más geométrico sea, se relaciona mucho con las mejores propiedades mecánicas de la persona. Excelentes conductores, punto alto de fusión y oposición en la mayoría de ellos, ¿ya? La mayor densidad, ¿no? Por eso su mayor peso específico. Y una característica que tiene que ver con lo que vimos nosotros con la esfuerzo, tensión, deformación, es que estos se deforman en los casos, ¿no? O sea, generan ahí una deformación elástica y velocidad. Bien, y esto es lo que mencionaba, ¿no? Ya ustedes, para ustedes van unidos, ¿no? Ustedes ya saben qué es esto, ¿no? Es una, ¿cómo se llama? Un diagrama o una curva de dirección de formación basado en un ensayo de tracción de solidez. Porque si hago compresiones diferentes, un ensayo de tracción para evaluar ciertas propiedades mecánicas, donde en base a esta gráfica podemos determinar el modo de elasticidad. Mientras mayor modo de elasticidad tiene el elemento, es más rígido, más rígido, menos rígido. Mientras mayor modo de elasticidad tenga, el material es más rígido, ¿ya? Más rígido. Esto que exige sabemos por la elasticidad, la ductilidad, la estabilidad, en general, los materiales, los metales, tienen varias características y de las principales que se pueden rescatar es obviamente que podemos lograr cierto brillo o cierta capacidad, por ejemplo, hasta de formar un tipo estético en los materiales, característicos, pero no es que lo encontremos así, no es que con nosotros estamos aquí. Presenta dureza, ya, esa la diferencia ya sea el tallado, ya sea la duración, o otro tipo, por ejemplo. Son maleables, que la característica es que estos metales, al someterse a fuerzas compresivas, van a generar láminas. De esta manera, también son útiles, ¿no? Algunos más que otros, obviamente, que también pueden, por fuerzas de reacción, generar hilos, generar láminas. Son tenaces porque de una u otra manera resisten, se oponen a la fuerza y evitando así su fractura. Obviamente, se va a perder en algún momento porque son tenaces porque tienen una buena resistencia. La posibilidad o la capacidad de hacer sometidos a altas temperaturas del calor van a llegar a un punto de fusión donde se convierte en líquido, para la cual se va a hacer moldeable, ¿no? Y ahí vamos a
nivel del calor, utilizando un horno, utilizando un soplete, ¿no? Llegando al punto de fusión, haciendo líquido y llevándolo a ciertos moldes, ¿ya? Para poder generar el patrón de cera que se ha hecho. Entonces, eso es importante en los metales. La alta densidad que tiene estos, ¿no? Y los sólidos, que ya les había dicho que la mayoría están en estado sólido a la temperatura ambiente, ¿sí? Pero menos tienes. ¿Qué metales no estaban en estado sólido? Claro. Buenos conductores. Si hablamos de relación a la resistencia, la oxidación y corrosión, que en verdad son dos factores muy importantes a la hora de elegir el material adecuado. Ya recuerden que los metales siempre tienen este problema que se pueden oxidar cuando están sometidos de repente o están en contacto con el oxígeno o con otros elementos, y que si no se trata o si no se interviene podrían llegar a una corrosión. ¿Cuál es la diferencia entre oxidación y corrosión? La oxidación es una formación de capa de óxido alrededor, ¿ya? Por contacto, de forma óxidos alrededor. Pero ya la corrosión es la... Sí, ya, tiene que ver con el compañero, ¿no? Se empieza a degradar, se empieza a destruir, ¿no? La estructura como tal, se ve como huecos, relaciones ahí, ¿ya? Pero el inicio siempre es la oxidación. Pero vamos a ver que no siempre la oxidación es mala. En algunas ocasiones es importante que metales se oxiden, no para ver. Entonces, si lo vamos a clasificar en metales nobles y metales bases. Ya sabemos que los metales nobles están relacionados con la preciosidad que puedan tener, ¿no? Lo brilloso que pueden tener y que ahí están el oro, el platino, el paladio, el vidrio, el níquel y la plata. Y los metales bases son aquellos pues, que de menor valor, pero las características menor timbre, sin embargo, aquí está el cobalto, el níquel, el oro, la plata. También la plata se repite, ¿ya? ¿Pero por qué se repite aquí? Porque la plata en función de bucal sufre corrosión, se desluce, por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Por eso sufre corrosión. Pero la corrosión primero tiene corrosión, ¿ya? No se acaba de ver. No se preocupe, primero pasa por mí. No llegue. Sin embargo, en los metales que tenemos ahí, ustedes que tienen aquí, nosotros están tomando nota de lo que estoy hablando, ninguno de ellos es oro, o alguno de ustedes tiene oro que se diga para tratarlo. Hacer una cadena de oro no es oro, no existe como tal. ¿Por qué? Porque de forma natural también recuerdo que no se extrae el oro de frente directamente, ¿no? Se extrae porque está unido a otro. Entonces, y el oro puro como tal no me ayuda a mí a tener las propiedades correctas para las cuales yo quiero utilizarlo. Por lo tanto, tengo siempre que agregar. Y por ende, siempre hablamos de aleación. ¿Y qué es una aleación? Es una mezcla homogénea. ¿Se acuerdan? Cuando hablábamos de soluciones y mezclas, es una mezcla homogénea. ¿Se acuerdan? Las partículas no se notan. Cuando no se diferencian en general, ¿no? Cuando no se diferencian la fase. Cuando yo uno dos sustancias, ya sea líquida, ya sea, en este caso son líquidos porque se unen de fase líquida, entonces el resultado no ves la diferencia, no ves dónde está, por ejemplo, el cobre o el zinc, ¿no? Ves solamente un resultado, eso es homogéneo. Entonces, aquí, por ejemplo, en una aleación es donde al menos exista un metal en la misma proporción. Ya hay versiones que no necesariamente son muros del alma, que tienen otro tipo de metal, otros oceanos. Por ejemplo, metal, no metal. Y la propiedad del metal depende de sus componentes, obviamente, y de la composición o concentración de su material. Y ahí tenemos las principales, como tener el latón, por ejemplo, que está formado por el cobre y el zinc, el bronce
energía por la cual está formado, ¿no? Son muchos elementos. Uno de ellos es el mercurio, que es justamente acá el que está en un juicio de la Tierra. Y así. ¿Ya? Entonces, hablemos de lo que nos gusta, ¿no? Las aplicaciones en antropología, las múltiples aplicaciones en antropología. Entonces, el metal fue el principal material que se utilizó creo que cuando empezó leemos un poco de historia y filosofía, el metal aparece. ¿Por qué? Porque en la boca nosotros necesitamos, aparte de algunas propiedades, necesitamos que sea estructuralmente estable, ¿no? Que tenga una resistencia justamente, por ejemplo, a la masticación de las diferentes formas que van a tener diferentes combinaciones. Entonces yo digo, ahí debemos utilizar un material resistente, pero también que no sea tan resistente y que tenga una flexibilidad adecuada que pueda soportar cargas axiales, por ejemplo. Entonces ahí vienen, no, pero también tengo por ahí los alambrecitos, ¿no? ¿Quién no tiene black, por ejemplo? ¿Han visto? ¿No? Cuando se pone la primera vez el rato con la fletación. Por ahí, ¿no? Todo doblado, adaptando sus dientes, ¿no? Pero poco a poco, ese alambre, o esos dientes, van jugando, y el alambre es el más relito, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué se debe? ¿Qué características tiene esta materia, no? Ahí vamos a ver también el famoso nitinol, las famosas bases metálicas, ¿no? ¿Por qué yo le pongo ahí metal, no? Ahí me dije pensando, necesito de repente acá más resistencia, necesito más soda en su soporte, y acá tenemos amalgama como restauración, y aquí como parte inicial, digamos, de la parte estructural de una corona metal cerámico. ¿Y por qué metal? ¿Y por qué no solo cerámico? ¿Quién me dice? ¿Por qué no pongo corona solo de porcelana o de cerámica? ¿Ah? Sí, se va a volver. ¿Por qué? ¿Por la? No, me hablo de la mayoría. Un cerámico con alta rigidez, ¿cierto? Pero es muy frágil a la vez, es como un vidrio. Yo no lo podría colocar directamente, tengo que colocar abajo una base que le dé esas características que da el metal. Y acá veo una línea. En ontología necesitamos utilizar las funciones del sistema cuántico físico. Por ejemplo, los requisitos a nivel laboratorial católico, porque es uno de los que más usan, pero a veces no vemos porque a nosotros se crea ya la corona, la copia, entonces nos probamos y ya no nos interesa, siendo una ética, estamos buenos. Pero estas cositas tienen que ver, por ejemplo, con el punto de fusión que tuvimos. El punto de fusión en molecular es alto, pero no tiene que ser tanto tampoco, ¿ya? De tal manera que a mí me permita manipular adecuadamente el material. Que no sean los reactivos en estado líquido, o sea, quiere decir que cuando yo transformo el líquido, esto no explosiona, hay materiales que cuando se transforman al líquido explosionan, son unos reactivos al fuego también, ¿ya? Por lo tanto hay que tratarlos con condiciones especiales, con casos con para. Que la contracción del colado sea mínima. Recuerden que todos los materiales sometidos a temperaturas tienden a cambiar dimensionalmente. Pero a mí no me conviene utilizar un material, por ejemplo, que se contraiga mucho o que se dilate mucho, porque yo necesito adaptar en una situación específica. Por lo tanto, tengo que evaluar también la contracción natural. El acabado superficial, ¿no? Es decir, el brillo que va. Que tiene que tener, porque imagínense un metal ahí y todo azul rugoso que podría generar, ¿no? Aparte de generar molestias, puede generar también toxicidad por algún elemento. Y la adherencia de la porcelana, que ojo, los metales se unen a la porcelana. Cualquier metal se une a la porcelana. ¿Qué características tiene que tener? Por ejemplo, en la porcelana, los metales tienen que oxidarse, porque el óxido es el que genera justamente esa adhesión por la porcelana. Pero por de manera excesiva tampoco se corroja, ¿no? ¿Listo? Propiedades mecánicas, una resistencia adecuada, que sea antimaniable en la mayoría de casos, ¿ya? Para que sobre todo en esas zonas pequeñas
veces podemos adaptar, ¿no?, con instrumentos para que se pueda pegar en el propio peso. Entonces, para los servicios, no hay que llegar un módulo de electricidad que permita esa interpretación. Las químicas que tengan una alta resistencia a la corrosión y a la alimentación, que sean obviamente estéticos, aunque los metales ya no son estéticos. En la actualidad, actualmente el oro depende de la base que podría tener, pero bueno, de una u otra forma podría generar un tipo de servicio. Y biológico, biocompatible. La clasificación lo podemos clasificar en metales nobles, ¿no? Y dentro de estos metales nobles, por ejemplo, podemos hablar de alta nobleza, noble o metal. Esto está relacionado con la concentración de oro que tenga, ¿no? ¿Ya? Entonces, mientras más oro tenga, más noble. Ya eso para ¿ya? Y el otro porcentaje son otros metales nobles. Los elementos principales de cada uno de ellos. Yo lo puedo clasificar de acuerdo a su nobleza, de acuerdo a los elementos principales, porque hay, por ejemplo, aleaciones de oro. Allá, ¿qué se refiere? ¿A qué mayor concentración de calor? Aleaciones de paladio, la mayoría de concentración de paladio. Aleaciones de cobalto, de titanio, la mayoría de. No quiere decir que el solo se dice que no estamos hablando de eso. Y también que se puede clasificar como los tres elementos principales, de mayor concentración o los que realmente generan esas propiedades físico-mecánicas. Las relaciones de alta nobleza, por historia no, porque ya no gustan entonces, dentro de la relación de alta nobleza, donde el oro es el principal representante, el principal actor, están las relaciones de tipo 1, 2, 3, 4. Y dependiendo de eso, está relacionado con qué tan rígido y qué tan resistente es. Y eso también me va a decir a mí cómo lo puedo usar. Obviamente, hablando en algún lugar donde yo tenga que adaptar a la zona, ¿no? Donde yo tenga que sellar, ¿no? Entonces, si no está mal, no va a poder hacer, ¿no? En media, una reparación, una cabina, en dura, no informa también. Hay corrupción, aplicación, y está dando obviamente. Pero como te dije, esto ya en la actualidad, por lo menos, no se suele usarse porque no es económico, ¿no? Entonces, ahora se utilizan. Hay materiales que son más baratos y que tienen unas propiedades mecánicas que no son. Las aleaciones nobles tienen unas características que están, por ejemplo, formadas por plata, platino, algunas contienen oro y las diferentes combinaciones que pueden hacer. Las aleaciones de baja nobleza, ya ven que no hay dorado, aunque a veces lo ven en dorado chorro, pero ahora es otra cosa. Hay baja nobleza de bajo contenido, codex o símbolos. Poco concentración de los símbolos. Todo económico, mejor propiedades y propiedades físicas entre los nobles y las aleaciones salvajes. Estas son las más famosas, ¿verdad? Las que utilizamos en la actualidad, no solamente porque son más económicas, sino es porque han mejorado sus propiedades, han mejorado sus propiedades mecánicas, ¿no? Porque tienen composiciones metales no preciosos, más económicos y son las más usadas. Yo les mencionaba la metálica, por ejemplo, para darle soporte a esta prótesis, a los dientes, para soportar la aplicación. Esto es lo que ¿ya? Estructuras metálicas, base de prótesis fija. Y los tipos más conocidos que tenemos, ustedes van a conocer, ¿no? Níquel cromo, platocromo, metálico. Ustedes cuando manden a hacer, por ejemplo, su forma con eso, ayúdenme por favor, quiero de níquel cromo o de platocromo, ¿no? Pero hay que decirlo por qué y cuándo, ¿no? Yo elegiría un cobalto cromo, que obviamente el ambiente es muy ácido, muy corrosivo de repente, o si va a haber digamos, hay una propensa que pueda generar esta cosa. El titanio, los materiales utilizan más. Aleaciones de cobalto, donde el cobalto está en 70% de cromo 25, de la conductividad térmica es menor, eso sí es cierto. Y es muy importante eso también, como los metales son buenos conductores, pero también tienen que tener, digamos, cierto grado, no podrían tener muy altos conductores térmicos. Imagínense cuando tomas agua caliente, ¿no? También hay que regularlo, en este caso el cobalto lo consigue.
bajo costo, pero el proceso de elaboración a nivel laboratorial es complejo. Entonces, a pesar de que nosotros no lo hacemos, nuestra transmisión de notas es tomar buenas impresiones. Entender una impresión exacta, una preparación adecuada y correcta para que pueda generar. Porque hacerlo de nuevo que esto ya hay una falla que lo podemos personal. Alto módulo de electricidad, o sea, son rígidos flexibles. Alto módulo de electricidad. Con lo que pasó por un buen acabado, y esto garantiza la dureza. Buena propiedad mecánica, garantiza la tracción a la presión y corrosión. Pero a veces es muy duro. Entonces, como es muy duro, yo le digo, ¿dónde lo utilizo? ¿Dónde no? Ahí es donde yo pensaba. En algunas zonas donde necesito más flexibilidad, no debería usar. Y son propios. Aleaciones de cromo-níquel, ¿no? Acá para ellos donde utilizan el cromo-níquel. Facilidad de colado es más fácil de hacer la doble. Tiene buena propiedad mecánica, alta movilidad de la resiste a la pigmentación y por eso te resiste un poco. Biocompatibilidad es un poco como los otros anteriores también. Y si no son variadas, digamos, en fotografías de sistema online y como bases, ¿no? Bases de corona, por ejemplo, para proteínas para ser activos. Pero miren que tiene más cosas rojitas, ¿no? ¿Por qué? Porque es menos orientado a zonas críticas que se estimadas, o sea, no se puede adaptar muy bien. Por lo tanto, si tienen un tallado, dice, de repente su principal, no tienen un diseño mucho más complejo, tengan cuidado, no utilicen el cromo-níquel. Va a tener ese problema, mejor utilicen el cromo-níquel. ¿Ya? Esa sería la recomendación. Hay excesiva producción de óxido. ¿Ya? Entonces, hay que controlarla porque a pesar de que eliminamos óxido para unir la porcelana, no necesitamos en exceso. Entonces, una corona cromo-níquel con porcelana que tiene mucho quemado, que es una cromo cuarzo u otra o de otro material. Y bueno, en raros casos se ha visto que hay una reacción alérgica o una toxicidad, pero por el problema de níquel, porque hay alergia al níquel. Pero, y otra complicación es lo complicado que puede ser sacarlo cuando tengo que retirar el material. Cuando no se cementado adecuadamente, es seguro que sacarlo. Las aleaciones de titanio es el material que ha revolucionado prácticamente un poco la odontología, sobre todo a nivel de los implantes, a nivel de implantológico. Este material, ¿no? Es uno de los más abundantes del planeta, digamos. Pero es de peso ligero. Si ustedes aplazan con un titanio y tienen acá el mismo tamaño, un acero, un titanio, otro material, es muy difícil. Y eso justamente nos lleva a pensar que yo puedo utilizarlo. Imagínate si esto fuera acero. Imagínate que tiene que tener 4 ciclos planos. Acero. Bonito. Entonces, son características, ¿no? que uno busca en el material, ¿no? Pero el problema es que es muy relativo que estaba líquido. Eso sería un problema en el laboratorio. Nosotros tenemos unos trajes en estado estable, ¿no? Pero esto genera algunos problemas. Funde vida, su alto punto de estudio de líquido para poder formar estos patrones. De forma pura es plateado y en las lesiones, dependiendo del suelo continuo, por ejemplo, con el aluminio o el vanadio, puede tornar un color blanquecino. Una fina capa de acero, y aquí me quiero entender un poquito, porque justamente hablaba del titanio y la oxidación de los metales. No siempre es malo cuando hablan de oxidación de los metales. En el caso del titanio, también específicamente, la oxidación o la formación de capa, en primer lugar permite una pasivación. Es una pasivación. ¿Han escuchado una pasivación? Entonces, cuando yo genero un óxido alrededor, evito que esto entre al núcleo principal del material que se corroja. Ya es como que neutralizar básicamente. Pero aparte de hacer esto, lo que genera es una integración o integración con el hueso que está en
tratamiento de los fixantes, estructuras metálicas que van encima para cortes horizontal. Pero ¿cuál es la característica acá? El costo, ¿no? Todavía sigue siendo un material bastante costoso, ¿no? Pero es lo que más se debe ver. Hablando ya de otra magnífica parte, es el níquel, la creación del níquel vital, donde la mayor proporción es el níquel, el titanio en 30%. Pero aprovechando las propiedades del titanio, estas aleaciones específicas, ustedes lo pueden ver con alambres o con limas, por ejemplo, tienen memoria de forma. ¿Qué quiere decir que tienen memoria de forma? Ya les mencioné en un momento que cuando estos materiales son creados, tienen, digamos, una forma recta. Yo lo deformo, ¿ya? Pero cuando lo someto al calor, esto responde regresando a su forma original. Esto se llama aleación con memoria de forma y son típicos de la aleación clean, ¿no? Por ejemplo, algunos han visto el clean, ¿no? Alguna vez han agarrado un clean, lo han formado así con estrés, ¿no? Y metan agua caliente después. Vean qué pasa con el clean. Ya le digo. Tiene memoria de forma, pero es muy buena resistencia, excelente biocompatibilidad. Efectivamente, en el caso raro de herramientas de usos en ortodoxia, restauraciones alimentarias también. ¿No? Y por ejemplo, aquí tiene que ingresar imagínense si esto, y se empezó a hacer otros materiales también, y ahí empezaron a generar fracasos, algunas posturas, no tenía estas características. Ahora con las limas son muy buenas. Claro que no todos son duran para toda la vida, mientras más se use ese desgaste, esto puede en algún momento también fracturar. Y finalmente dejamos la marca como una perspectiva, a pesar de que no he usado tampoco, pero he visto cómo lo usan. Sí, he pedido que me enseñen a hacer arrocillo, un lado, pero hay que tener cuidado. El amalgama es la aleación metálica por excelencia más conocida en antropología de todos nuestros motores. Nosotros representamos de que aprovechar todos los procesos que tenemos acá. ¿Qué es la amalgama? ¿Cómo se usaba? ¿Cuáles son los resultados? La amalgama es buena, por lo que cuenta, muy buena. Si uno ha tenido la oportunidad de poder sacar amalgamas, y a veces por pena, porque te exige el paciente, te dice, sí, algunos te digo, no me gusta el planteado, pero al sacarlo da pena porque es más bonita y sacas y obviamente no está bien hecho, y sacas y está funcionando y por poner algo blanco que a veces son entonces, principalmente tiene mercurio, que por ahí lo están por ahí lo están, ya agarrado, sirve a la por el mercurio. La aleación de plata, estaño, cobre, 5%, buena tolerancia biológica, se fija y se da el diente por mecánica. Alta velocidad, potencia de compresión con solución, ¿no? Baja capacidad de compresión. Entonces, acá está, por ejemplo, el polvo, el mercurio, el CO2, y empieza a formar unas fases que donde se va a poder funcionar. ¿Ya? ¿Sí? Terminamos entonces ya. No, antes que termine, Freddy. Claro, porque me sentí aludido porque creo que había conocido que un sábado, ¿verdad? Bueno, en mi formación profesional, imagínense que no existía recién. Solamente había cemento y silicato, que es una especie de el ionómero de vidrio que utilizan ustedes para las restauraciones exteriores, pero muy mal material, hablando de propiedades. Pero la amalgama era lo que se usaba completamente. La amalgama es una aleación. Y ustedes dirán, pero ¿por qué no les dicen aleación? Porque aleación es un conjunto de metales que recibe el nombre del componente que se encuentra en mayor cantidad. Por ejemplo, si yo coloco cromo, cobalto y zinc, y el cromo cobalto es 70%, o sea, la mayor cantidad del conjunto de metales, se llama aleación de metales. Pero cuando uno de los metales es mercurio, ya no se dice aleación de tal, sino se dice amalgama de tal.
O sea, la amalgama es sinónimo de aleación, pero uno de los metales es mercurio. Por eso que hay amalgama de plata. Podría haber amalgama de cobre, amalgama de oro. ¿Qué significa aleación? Ahora, respecto de ese material es muy noble, muy bueno. Es como la abuelita en la casa, ¿no? Que te da de todo, excelente. Comenzó la cuestión del mercurio, ¿no es cierto? Porque los tóxicos, veneno. Entonces salían publicaciones que decían: la amalgama que contiene mercurio es nociva para la salud, es un veneno que produce enfermedades sistémicas, ataca los órganos, es un veneno que tiene los torrentes sanguíneos. Firmado la receta. O sea, una guerra. Yo me acuerdo de un trabajo, un estudio muy antiguo que se hizo justamente en esos tiempos, donde comparaban cantidades de mercurio que hay en la sangre. ¿Por qué sangre tiene un mercurio en la sangre? O sea, si ustedes son un examen de sangre para detectar presencia de metales, tienen mercurio todos. Ahora, ¿por qué? Porque el mercurio se encuentra en las carnes marinas, pescados marinos. Hay presencia de mercurio natural, compuesto. Entonces se hizo estudios de niveles de mercurio en sangre en dos poblaciones. Una población de pacientes que tenían la boca llena de amalgama, y en otra población que no tenía amalgamas, pero que vivían en puertos, en la leche, en el candado, o sea, gente que comía, se alimentaba con muchos productos marinos. Y encontraron más mercurio en las personas que comían pescado porque tenían una garra de boca. Obviamente que los dos valores muy por debajo de lo que la Organización Mundial de la Salud indica como permisible para el ser humano. Entonces, una de las conclusiones del estudio fue de que efectivamente el mercurio es un veneno, pero actúa como tal, con esas propiedades tóxicas, cuando está aislado, cuando es sólido, pero cuando esté estabilizado en una emulsión como que hay en la boca, ya se nota ese efecto. La única forma que haga daño a los amalgamas, porque usted no tiene amalgamas, sus papás, amalgamas en la boca, que puede hacer daño, es que el mercurio se desprende de la emulsión. ¿Qué tendría que hacer? Revertir el proceso. O sea, es imposible, ¿no? Tendríamos que calentar 120, 130 grados, tal vez la amalgama en la boca, para que se desprenda algo de vapor y eso puede ser aspirado. Entonces, en nuestros tiempos, lo que se cuidaba mucho era la manipulación del mercurio. Y era todo un tema, toda una clase que se llamaba higiene mercurial. O sea, el manejo del mercurio durante la velocidad. Algún día tiene alguna comunidad, ¿no? No sabe, yo creo que uno pone una resina y se complican y no le dan el forma, digo, que tienen una imagen en la mano, o sea, a veces estos materiales son peligrosos, ¿sabes? Gracias. Es de la amalgama. Sí, yo he leído, cuando ustedes también interesante. Y también ha revisado artículos y llegado a la conclusión de que no hay evidencia suficiente para decir que la amalgama. Por eso es una controversia que pongo aquí. Y lamentablemente no hay chance de eso bien. Tenemos más un déficit, pero más un déficit, pero para mí sigue siendo algo complejo de tratar más. ¿Valdés? Sí. ¿Con el grupo del doctor Valdés? Sí, pero ¿quieren asegurar esta aquí? Señores, una visita rápida, vamos a pasar a silencio, por favor. Vale, pues. Avisa.